A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, seguramente no es muy agradable usar doble mascarilla, pero es indispensable. Es indispensable. Esto no es una moda. Esto es un combate a un virus silencioso e invisible que por desgracia ataca a unos que pueden exponerse, pero además ataca a personas que se cubren, que cumplen, que no se relajan. Por desgracia hasta eso ha llegado a pasar. Usemos la mascarilla. No sé qué tiempo tendremos que usarla, pero usémosla. Estamos a pocos días que se instale la Asamblea Nacional. Hemos escuchado a algunos ciudadanos que van a ir a la Asamblea y repiten casi al extremo de llegar al fastidio de quienes los escuchan. La nueva Asamblea. Es que nosotros... Es que somos gente joven, es que somos nuevos, es que nunca hemos estado. Entonces, ¿qué van a hacer si nunca han estado, si no saben de lo que se trata? Puede ser que sean unos genios, y ojalá así sea. Pero bueno, los dimes, diretes, confesiones, infidencias y confidencias están a la orden del día. Hemos escuchado al asambleísta Salvador Quispe decir que el asambleísta Jarrín del bloque correísta le ha propuesto la presidencia a cambio de una amnistía para el señor Glass. A ver, no sé quién sabe más o quién sabe menos, pero la reacción no necesita de mayor explicación, pues. No hay amnistía frente a sentenciados. Frente a sentenciados hay el indulto como una opción del presidente de la República, que de paso el señor Lasso ha sido categórico. Amnistía se da en los procesos. Y claro, dicen por ahí algunos, con excesiva arrogancia, dicen, no puede haber amnistía a un procesado por peculado. A ver, un momentito, tampoco es así pues el tema. Es amnistía para los procesados, que primero se presume la inocencia. Y segundo, si a alguien quieren perseguir, si ese fuese el caso, han de inventarse precisamente, si ese fuese el caso, que se dieron en el pasado y varios, ¿no? Han de inventar un proceso, porque no pueden hacer una instrucción fiscal por persecución política, como no podían levantar un auto cabeza de proceso por persecución política. No, pues, tenían que anunciar un delito que está prescrito en la ley. Así que no se hagan los vivisisísimos. Les queda mal. Cierto es que aprendieron mal a sus mayores ahí en los grupos, que repetían y repetían, ¿no? Esto de los no puede haber una amnistía para un enjuiciado por tal delito. Sí, pues ese es el delito anunciado, si así fuese el caso, digo. Porque claro, hay ocasiones en que precisamente tienen procesos y que ameritan sus fechorías el que se los enjuicie. Pero el tema en este momento es en que de alguna manera ponen en escena, a ver, hay que buscar la gobernabilidad, porque si el gobierno no consigue mayoría puede entrar en problemas. Tampoco eso es tanto verdad. No es así. No es así. Recordemos, y ojalá el tiempo nos alcance. 1979 gana el presidente Roldós y gana en forma holgada.
Y claro, con un bloque mayoritario, pero mayoritario y de largo, el bloque cefepista encabezado por don Asad Bucarán el Malín, tío político del presidente Roldós. A los pocos meses, la reacción del bloque mayoritario encabezado por quien presidía la Cámara Nacional de Representantes entra en conflicto con el Ejecutivo. Luego el Ejecutivo armó bloque, rompió el bloque cefepista y buscó eso que llamaron Pueblo, Cambio y Democracia, que a medias nació con funcionarios públicos, legisladores desertores de sus bloques, etcétera, etcétera, más los independientes. Los independientes en la Asamblea no son otra cosa que personajes que tienen en la punta de la lengua la palabra depende. Punto. Pero por supuesto le ponen una pintura, ¿no? Y una expectativa, y le ponen algo así como que mi pueblo me espera y espera de mí, y las expectativas son estas. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el gobierno? No, entró en una crisis entre el Parlamento y el Ejecutivo, y siguió el gobierno. Falleció el presidente Roldós, una recomposición de fuerzas en la Asamblea, en la Cámara Nacional de Representantes, y el presidente Hurtado continuó gobernando. Sí. El año 1984, ustedes recuerdan el presidente de la República que ganó, el señor Febres Cordero, tenía minoría, porque la predisposición de las fuerzas políticas del Congreso era incluso armar un bloque que se llamó el bloque progresista, con personajes. Recuerdo a un personaje en el bloque progresista, el doctor Carlos Ferú Blum, quien había sido objeto de un juicio político que encabezaba el presidente, el representante a la Cámara de Representantes, Febres Cordero. Y claro, ese es un juicio histórico. Tampoco es que fue la cosa del otro mundo, ¿no? Porque ahí se dieron tantas situaciones como que llegaron a decir que el ministro de gobierno de entonces, Feró Blum, tuvo que guardar su silencio sobre temas administrativos y que no dio su brazo a torcer en cuanto a la pretensión del interpelante era que confiese que otros fueron los que mandaron a ver los juguetes. En resumen, eso está ahí escrito, ¿no? Pero poco les interesa a algunos que tienen interés en hacer política, este tipo de cosas que son partes de la historia de la República. Eso en 1984 tuvo minoría el gobierno de Febres Cordero, pero el 85 ya recompuso las fuerzas y concentración de fuerzas populares encabezada por Ángel Duarte Valverde, quien había sido candidato presidencial el 84, quedó en tercer puesto y era el futuro presidente el 88. No había otro. Pero de pronto, el 85 ya Febres Cordero consigue la mayoría, que la encabeza Averroes Bucarán, y toma la mayoría en el Congreso Nacional, que le dio, dicen, gobernabilidad. Ese es el término, ¿no? Luego, en el año 1988, holgada mayoría, 33 votos, si no me equivoco, tenía 33 legisladores la izquierda democrática y pacta con la democracia popular. Decían que era un pacto histórico de una tendencia de centro-izquierda. Claro, la democracia popular para la época hablaba de algunos términos medios parecidos a la socialdemocracia, ¿no? Como el socialismo comunitario y cosas así. Y bueno, pues el presidente Wilfrido Lucero del Congreso tuvo una mayoría que le permitió llevar armonía, si se quiere, en la Asamblea Nacional. A esto se sumó el FADI, encabezado por el señor Mollet, pero el señor Mollet de las épocas, pues no el peón del correísmo en el que terminó, ¿no? Entonces, de pronto esa mayoría tuvo que, de alguna manera, frentear a quienes habían gobernado y se convirtieron en sus contradictores fundamentales. Me refiero al socialcristianismo. Desde el
primer momento en la Asamblea, en el Congreso Nacional ya, 1988, era descabezar ministros, es decir, casi en una acción de revancha, como lo había hecho la izquierda democrática con los ministros del presidente Hurtado primero, y el socialcristianismo se sumaba, como por ejemplo el juicio político al ministro de Energía, el señor Ortega Gómez, quien había cometido el delito, según ellos en la época, de haber subido las tarifas de luz. Y también al ministro de Energía, al ingeniero Espinosa Terán, Javier Espinosa Terán, por haber subido el precio de los combustibles. Pero ocurre que llega Febres Cordero y no tenía mayoría, y lo primero que hicieron los socialcristianos fue enjuiciar a los ministros, ¿no? Que de la izquierda democrática, que en su momento les habían enjuiciado a sus ministros. Vea lo que es la vida. A sus ministros. Ahí se dieron algunos juicios políticos, como por ejemplo, quiero no dejar de recordar el juicio político en 1986, con mayoría se autodenominaban progresistas. El juicio político al señor Alberto Ajic, juicio político histórico, que finalmente terminaron en lo que terminaron, pero luego de haber hecho una especie de haber convertido casi en mamotreto al Congreso. No entendían de lo que se trataba. La estrategia, por supuesto, el presidente de Junta Monetaria y ministro de Finanzas era en el sentido de que se convirtió en una especie de versus contradictores, con herramientas de tesis económicas que estaban escritas en los libros, y al secretario del Congreso, Carlos Jaramillo, casi lo dejan sin garganta porque le ponían a leer un libro de la página número 10 a la 400. Eso hizo que para el futuro el Congreso defina el que no podía tener al interpelado sino hasta 4 horas para exponer sus argumentos y descargar los conceptos de la acusación, y luego una contrarréplica, etcétera. Pero claro, hizo uso, me refiero al señor Dajic, la norma reglamentaria que podía tener los 3 meses. Y claro, mientras seguía pues. Y lo que trataba en esa estrategia es de llegar a octubre, que se clausuraba el Congreso porque terminaba el periodo. Pero claro, algunos legisladores del bloque de gobierno del señor Febres Cordero abandonaron la sesión para bajar el número de legisladores que requería la oposición para declararse en sesión permanente, porque caso contrario, todos los días, en 4 horas, exponía y se iba. Despachaba todo el día y regresaba a las 4 de la tarde del siguiente día. ¿Qué les parece, amigos? Esto a lo mejor no está escrito en muchos libros, pero ya va a estar. Ya va a estar. Pero igual, terminó el gobierno, vino el tema del que se rompió el oleoducto, el terremoto en el nororiente, causó un daño terrible al Ecuador. Después el presidente Febres Cordero entró en campaña, trajeron al señor Bucarán para que le gane a Borja y a Sixto, y con eso Bucarán seguramente bajárselo, como después ocurrió, ¿no? Pero ganó el doctor Borja y ganó holgadamente y con mayoría. Ahí ocurrió una cosa rara, porque después de haber tenido éxito, algunas voces de la democracia popular, Unión Demócrata Cristiana, decían que fue un error histórico haber pactado con la izquierda democrática. Yo no entiendo por qué pudo haber sido un error histórico. Claro que el presidente Borja, cuando representante a la Cámara Nacional de Representantes, había hecho una conferencia y alguna vez, refiriéndose a la democracia popular, había dicho que son unos curuchupas reencauchados. Recuerdo haber escuchado esto en la Asamblea, en el Congreso de 1988. Pero bueno, terminó el gobierno del presidente Borja y luego vino el gobierno de Sixto. Y el gobierno de Sixto tuvo minoría de legisladores. No tuvieron mayoría. Creo que ahí fue un error
bastante parecido al error actual en la candidatura del presidente Lazo, y me voy a referir por qué. El no haber hecho una lista conjunta entre los dos partidos aliados, Partido Unidad Republicana y el Partido Conservador, habrían puesto en la Asamblea sobre los 50 votos en el Congreso, lo cual les daba mayoría. Pero así son las cosas de la vida. Hoy, si habrían unificado listas entre los socialcristianos y Creo, no habrían sacado 30, habrían sacado sobre los 45, 50 votos. Pero por supuesto, pero así es la vida política. De todas maneras, el presidente Sixto Durán Ballén, frente a la pretensión del Partido Social Cristiano, que era la primera fuerza en número de legisladores, reaccionó, y no me lo contaron, recuerdo porque lo viví, ¿no? Reaccionaron y la presidencia la obtuvo el señor Carlos Vallejo López. Él fue presidente del Congreso Nacional. Desde luego, en la primera sesión, cuando se nombraban los legisladores que estarían en el plenario de las comisiones legislativas, porque había un periodo de 3 meses, luego había plenario y podían haber congresos extraordinarios, lograron recomponer sus aspiraciones y obtuvieron algunas comisiones. En la mitad de periodo, el tema cambió. El señor Bucarán dijo: no, yo no quiero estar con ellos. Yo quiero estar quiero hacer el pacto de la regalada gana, pero quiero que me permitan regresarme a 1990. 1990, los bloques de oposición, el Partido Social Cristiano, el Partido CFP, el PRE, hacen una mayoría y nombran nuevamente a Berroes Bucarán, 1990. Y el Congreso lo destituye a Berroes Bucarán y nombran al presidente Delberto Bonilla Oleas, socialista. Y eso le dio un respiro al gobierno del presidente Borja, como para terminar los 2 años subsiguientes, con algunas cosas que pudo haber hecho, dicen los analistas, en los primeros años que tuvo mayoría. Asuntos no solo coyunturales, sino de fondo, en transformaciones de la política estatal. Y recuerdo un hecho, pues, y escuché ahí varias veces, y lo estoy escuchando hoy, una frase atribuida a un personaje respetable. Pero para poder terminar con Averroes, que no dio su brazo a torcer, y lo presionaron para que así actúe, porque si él entraba en razón podía haber terminado el periodo. Pero bueno, allá habrá algún rato alguien que nos cuente por qué Bucarán estuvo, me refiero a Averroes, estuvo tan aferrado, si se quiere, y no estoy hablando en términos peyorativos, no, aferrado a su presidencia y a su actitud. Muy bien. No, pues, esa mayoría pretendía, a ver, no me lo contaron, no, yo lo escuché, pretendían tumbar el Tribunal Supremo Electoral, tumbar el Tribunal Constitucional, reorganizar la Corte Suprema de Justicia, 1990. A ver, yo quisiera, si alguien se siente aludido, que me lo discuta, donde sea, con mucho gusto. Y claro, la pretensión era por esa vía al gobierno de Borja casi como impedirle que termine. ¿Y por qué me aventuro a semejante afirmación? Por lo que vino después, pues. Por lo que vino después. Porque no es que los gobiernos que cayeron a manos de los dirigentes laborales, de los dirigentes de izquierda, no, señor. A ellos los usaban y se repartían otros, los que heredaban la tumbada, perdón el término. Se me ocurrió decirlo, pero así, la tumbada, pues, el golpe. Volvamos a 1992, 94 ya, porque ya hablamos del 92, el pacto de la regalada gana. No, ese pacto tenía pretensiones como se dieron las cosas, pero ahí vino un caso muy importante que lo voy a comparar con lo que hoy vive.
Dice el señor Quispe que Jarrín, quien patrocinó la defensa de Glass y de Correa, ¿no?, le ha dicho: vamos por la amnistía y tú tienes la presidencia. Dice el señor Quispe que él se ha negado. Yo no tengo por qué dudarlo, porque no hay que hacer mucho esfuerzo como para entender que no es posible, que no puede revisar por la vía de una amnistía, revisarse una sentencia. La amnistía es procesal, en la etapa procesal, y significa no otra cosa de la amnesia. Hay que olvidarse del proceso de archivarlo. De esos en el Ecuador han habido cualquier cantidad de casos. Esa es la facultad constitucional que tiene el Congreso a través de sus representantes, y en una democracia representativa los representantes responden a la voluntad popular, así de sencillo. Claro, es que en este momento hay opciones intermedias, que la sociedad civil, que los movimientos sociales, etcétera. Bueno, allá los responsables de un poco que darle legitimidad a la representación del ciudadano. Y la representación está en el voto. Democracia representativa. Bueno, en esa época, en este momento están peleando, están discutiendo, quieren acordar el que esta asamblea apueste por la opción de convertir a la asamblea en un escenario de impunidad, es decir, liberarlos, traerlos de vuelta y bueno, pues convertirlos en protagonistas y quién sabe si en víctimas. En el año 1994 y ya en las goteras del 95 presentan un juicio político contra el vicepresidente de la República. Primero van a la Corte con una opción: que se investigue qué tipo de delito ha cometido el vicepresidente de la República, porque en un grupo de periodistas en el que estuvo don Jorge Vivanco y otros, había dicho que no soportaba el gobierno los chantajes. Bueno, llamaron a una serie de personas en esa indagación, se llamaba diligencia previa, estaba establecida en el Código de Procedimiento Penal. Después, juicio político, presentado por el señor Casteló, el señor Fran Vargas, sí, el general Fran Vargas también presentó juicio político, los señores Cuesta y el señor Neira, y se sumó el señor Santiago Bucarán. Y ocurre que jamás quien les habla era jefe de bloque, del bloque de gobierno, para no decir yo, jefe de bloque. Jamás hubo ningún acercamiento con ningún legislador en el sentido de que el Congreso Nacional amnistíe porque habían iniciado un autocabeza de proceso contra el vicepresidente. Jamás. Más bien el vicepresidente Dajic llamaba y exigía y los desafiaba que quiere ir al Congreso. No, esto no se ha visto, pues. Esto no se ha visto. Hoy Correa quiere que toda la banda los dejen en libertad, ¿no? Nadie, nunca antes se la jugó como en esa época, y fue al Congreso y ganó el juicio político. Hasta ahí vamos a quedar solo para llegar hoy a que Correa, para conseguir mayoría, dio un golpe de Estado. El gobierno no tiene por qué tiritar de temor que le hagan mayoría, que le hagan pues, y vamos a ver si por la vía de un observatorio legislativo los legisladores van a cumplir con lo que propusieron en la campaña. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó La corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.